Hola, hola, hola a todos y muy bienvenidos a este segundo episodio de podcast de Under FinTech, espacio en el cual hablaremos sobre las últimas tendencias del mundo de las finanzas digitales y sus aplicaciones en el mundo actual. En el episodio de hoy nos acompañan Sebastián Soriano y Daniela Boniface, ambos de Head of Compliance and Fraud en Goyar. Y quien les habla, Jonathan Prieto, parte del equipo de Under FinTech, entusiasta de la tecnología y la disrupción en el mundo techi. Sin más preámbulo, le damos paso a los chicos en este ciclo de preguntas que nos van a acompañar y el tópico específico de la semana, que es fraude en canales financieros. Antes que todo, me gustaría iniciar con la pregunta preámbulo de todos los podcasts, que es, ¿quién es Daniela Boniface? Y la pregunta sagrada que siempre hacemos, ¿no? Que es, ¿cuál fue tu primer computadora, Dani? Y para el público que nos escucha también, contanos dónde te considerás más friki. ¿Cómo anda, Johnny? Gracias por invitarnos a esta charla. A ver, yendo a unas preguntas que me hiciste, la realidad es que si digo cuándo compré mi primera computadora, podría delatar mis años. Lo que podría contarte que, bueno, sí, la compré cuando era muy, muy joven. Era una XT y bueno, me costó mucho, me acuerdo, comprarla y realmente me sentía muy, muy orgullosa de haber empezado con esa máquina y bueno, obviamente en el mundo de sistemas. Yo empecé muy joven, en diferentes roles, tanto digamos, el famoso programando, tirando cables, el área de arquitectura. Después derivé mi carrera en la parte de gestión y dirección, tanto en consultoría de empresas americanas, como cliente también. Así que bueno, combiné los mundos de ser cliente y de ser también consultoría, ¿no? O ser consultora. Y hace 10 años tomé el desafío de hacer una segunda carrera, que es abogacía, con un objetivo muy claro, que era integrar ambos mundos. Y ahí me especialicé en todo lo que es del derecho informático, todo lo que es fraude, todo lo que es compliance. Así que bueno, creo que ahí también es la parte más friki de todo esto que estamos hablando, ¿no? Mi parte friki. Qué interesante lo que contás, Dani, porque hoy en día, hace un tiempo ya se viene hablando que en lo que es el área legal, lo que es derecho, hay Ujú, un nicho muy interesante para todo lo que es la parte informática, ¿no? El derecho ujú. informático y obviamente queremos entender y sabemos que la parte regulatoria también con el tiempo va a ir acompañando todo esto, imagino. Pero antes de seguir avanzando en los temas, me gustaría hacerle la misma pregunta a Sebas. Preguntarles a Sebas Soriano quién es Sebas Soriano y también ese comentario friki que nos quieras hacer. Bueno, buenos días Daniela, buenos días Jonah, ¿cómo están? Sebastián Soriano es un entusiasta de las matemáticas, pronto a retomar la carrera, que hace un mediano plazo está incursionando en lo que es materia de prevención de fraude y sistemas. Tengo una carrera larga en lo que es gestión de procesos y el ámbito financiero, pero hace ya un año exactamente que me uní al equipo de Goyar y bueno, estamos incursionando en esta materia. Respecto a la primera computadora que me compré, fue un poquito de grande, más o menos en mi adolescencia, pero sí recuerdo mi primer contacto con una computadora, o tengo ese recuerdo vívido de un monitor CRT color naranja, con una línea de comandos con DOS, y era aprender a leer y en paralelo a escribir en el monitor para poder acceder a algunos juegos muy sencillos. Respecto a cuál es lo que considero más friki en mí, es que soy coleccionista de cubos Rubik's y sus variantes, y un poco atado con mi carrera estoy tratando de mergear estos dos mundos y meterle más matemática a la que ya tiene este juego. Qué bueno, Sebas, está bueno, está todo relacionado, eso sí, es verdad, es verdad. Qué bueno, qué interesante lo que me contaron, chicos. Y algo muy importante que vos recién hablabas, que este incursionar dentro del mundo de fraude, dentro de lo que es los canales digitales, que es el tema que
Hoy, yo quería consultarte específicamente, Sebas, si nos podés explicar para todos los que estamos conectados ahora, ¿qué es un proceso de lo que es el alta de un usuario? Algo denominado onboarding, ¿no? ¿Qué es el proceso onboarding en un canal digital? Y un poco que nos explique cuál es la funcionalidad, o sea, ¿para qué sirve? Bueno, el proceso de onboarding se refiere principalmente a la experiencia que tiene un usuario cuando se registra y comienza a usar un servicio financiero en línea o de control de accesos o similar, ¿sí? Puede ser, no sé, una aplicación mobile de banca, una aplicación de pagos, etc. El principal objetivo que tiene es verificar la identidad del usuario y recopilar información personal, financiera o de cualquier ente gubernamental que pudiese ofrecer el servicio para conexión con estos procesos de onboarding. Bien, buenísimo, Seba, súper claro. Gracias ahí para poder adentrarnos un poquito más en este tema. También te quería preguntar ¿qué pasa cuando alguien ya tiene un canal, por ejemplo, un canal digital desarrollado, ¿no? O sea, y eso se necesita integrar a ese canal. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, una billetera virtual, me imagino, una wallet que ya existe, se tiene que adaptar, tiene que incorporar este tipo de procesos? ¿Qué es lo que pasa, Sebas? Y si nos podés contar algún ejemplo, algún caso de éxito. Bien, integrar el proceso de onboarding a un canal ya desarrollado implica varios puntos. O sea, en definitiva es un proyecto que se tiene que llevar adelante. Y te diría que los pasos más comunes son primero definir cuál va a ser el objetivo del onboarding específicamente, como pueden ser identificar usuarios, recolectar datos, cruzar contra alguna base, etc. Después, definir los procesos y procedimientos que se van a llevar a cabo en este proceso de onboarding, como puede ser la captura de selfies, validaciones biométricas, validaciones de voz, documental, contrabase de terrorismo, entre otros. Otro punto importante también es seleccionar la plataforma de onboarding o el proveedor de servicios de onboarding, ¿sí? También está la opción de que se desarrolle desde cero, por supuesto. Y por último, la implementación, la prueba y, muy importante, la optimización de estos procesos de onboarding. Cuando hablas de un proceso de onboarding, entiendo que el foco final y el objetivo número uno es la experiencia del usuario, ¿no? ¿Qué aspectos se Eh, tienen en cuenta de ese lado? Exactamente, o sea, como aspectos a tener en cuenta, podemos tener la calidad de la información que se está dando dentro de lo que es el flujo de onboarding, la tasa de conversación que se tenga entre el usuario y la plataforma, la rapidez, el nivel de satisfacción. eh, Son varios KPIs que se podrían incorporar a este proceso como para tener a consideración. Te dejo descansar un rato, Sebas. Vamos a preguntarle a Dani. Dani, siguiendo con el tema de onboarding, ¿no? ¿Cuáles vos creés que son los elementos fundamentales para diseñar un buen proceso? Que entiendo que es algo que a diario a ustedes les toca, ¿no? Sí, una excelente pregunta. En realidad las funcionalidades que nosotros consideramos dentro de la práctica, dentro de Goiar, tiene que ver que no solo hablemos de onboarding como una funcionalidad de alta solamente, ¿no? Sino pensar todas aquellas funcionalidades en lo que se llama normalmente el Customer Journey, es en todo el camino, el ciclo de vida que tiene el cliente o la interacción con el cliente, tanto el cliente con nuestra realidad digital, ¿no? Con nuestro sistema, nuestra aplicación y demás. Y en eso podemos pensar que tenemos, por ejemplo, en el ciclo de vida del cliente, puede pasarse también en ver funcionalidades que tienen que brindar información previa a un alta, la misma apertura, por ejemplo, si estamos hablando de un banco, la apertura de la cuenta, el onboarding mismo, ¿no? El onboarding o el alta del cliente dentro de esta aplicación, todo el día a día del cliente, sus operaciones, y también pensar en que, ¿por qué no?, en analizar estas funcionalidades cuando uno termina esa relación o cuando finaliza esa relación con el cliente, ¿no? En esas funcionalidades lo que hay que pensar también en que
tenemos que combinar algo que nos piden nuestros clientes o los usuarios, ¿no? Es información clara, que no todos los clientes tienen el mismo tiempo, ¿no? No todos los clientes pueden completar todo un proceso, por ejemplo, de onboarding en una única etapa. Y pensar que también los clientes nos piden que nuestra relación o nuestra relación sea de confianza, de seguridad, justamente de privacidad. Y todo esto, esto que nos piden, hay una palabra clave que se usa mucho que es la no fricción, ¿no? Entonces, las funcionalidades que tiene que tener un onboarding deberían completar o ir a los objetivos que te dije antes, ¿no? Es poder contestar esta demanda que tienen los clientes de seguridad, de confianza, de privacidad, pero tendiendo a que no sea flexible, que sea justamente flexible y que no friccione, ¿no? Y hay otro punto que también quiero poner en la mesa, que me parece que hay que considerar, que es esta inclusión digital, ¿no? Que dicha funcionalidad debe pensar en incluir a todos los posibles usuarios, que pueden ser tanto gente joven, gente digamos, las empresas, o sea, todos estén incluidos en este modelo digital, ¿no? En este camino, en este customer journey que estamos diciendo, ¿no? Y todo este Customer Journey y todo lo que vos estabas mencionando referido al usuario, entiendo que hay una personalización adecuada para cada tipo de usuario, ¿no es así? Sí, tal cual. Lo que nosotros pensamos justamente es que al momento de abordar una tecnología nueva no puede perderse de vista que el centro son las personas, ¿no? Y ahí está el punto un poco de pensar en esto de la inclusión, ¿no? En la inclusión vista en que realmente todos puedan ser parte de esta transformación digital que estamos planteando, ¿no? Y también otro punto es, cuando hablamos de personalizar y demás, es pensar que no todos los flujos o todas las transacciones tienen que ser la misma, no todos los clientes son iguales y no todas las operaciones son iguales. Entonces, tal vez pensar que no requiere esta fricción o esta exigencia que a veces nosotros mismos, digamos, de sistemas, decimos, bueno, para tener mayor seguridad vamos a exigir un montón más de información y tal vez no todos tengan el mismo peso, ¿no? Entonces, de vuelta, acá las palabras claves también es esto, ¿no? Inclusión digital. La otra que también se está planteando real y que hay que trabajar es la parte de la experiencia del usuario. Realmente hacerlo fácil, realmente hacerlo simple, ¿no? Que obviamente requiere todo un desafío, ¿eh? Es muy fácil decirlo, es muy difícil tal vez implementarlo, pero bueno, acá en Goiar nosotros justamente ayudamos en estos puntos, ¿no? Como sabrán, chicos, parte del público que nos acompaña día a día y parte de la comunidad es el mundo de la tecnología, es el mundo financiero. Y algo que creo que sería un gran resumen de todo un proceso de onboarding digital, como estamos hablando, es cuáles son los factores que ayudan a medir o a interpretar que fue exitoso ese onboarding digital. Sebas, ¿nos podés contar? A ver, existen varios factores o indicadores claves que nos ayudarían a medir el éxito. Yo pondría el foco en 4 factores, ¿sí? En primera instancia, medir el porcentaje de usuarios que completan el proceso de onboarding, ¿sí? Eh, Otro factor importante podría ser el tiempo de finalización, ¿sí? Si es un tiempo prolongado, podría resultar poco satisfactorio para el usuario. Y principalmente los dos indicadores a los que yo más le pongo peso son, por un lado, la calidad de la información que está entregando el proceso de onboarding, si se ajusta a los procesos y procedimientos que la entidad que está implementando este proceso requiere. Y por último, y el más importante de todo, el nivel de satisfacción del usuario, sobre todo desde el lado de la experiencia. Gracias, Sebas. Gracias. Sí, porque al fin y al cabo lo que buscamos es, digamos que en ese customer, como bien mencionaba Dani, es llegar a una etapa final en el cual el consumidor final se sienta en un proceso friendly, ¿no? Que sea fácil, sencillo, que es justamente lo que apuntamos con todas estas tecnologías. Ahora, Dani, hablando un poquito más sobre ese tema, ¿dónde vos encontrás errores que pueden ser, digamos, que sean patrones comunes en el cual las empresas muchas veces lo cometen en un proceso de onboarding, ¿no? Sí,
Sí, re interesante también porque tiene que ver con esto que también planteaba Sebastián y bueno, un poco lo que estamos diciendo antes, ¿no? No dedicarle el tiempo a todas estas recomendaciones o variables, pero desde el diseño. Creo que acá está la clave, ¿no? La idea es tratar de hacerlo desde la creación o desde el diseño, poner esto en la mesa, ¿no? Y la realidad, y ahí está un poco, veamos también cuál es la realidad, ¿no? La realidad tenemos, como podemos mirar, dos miradas, ¿no? Tenemos una empresa que tal vez tengan que armar una solución donde tenga que una startup, donde sabiendo todos que una startup tiene corto tiempo, una exigencia de salir al mercado y donde obviamente, bueno, digamos, deja de lado algunos aspectos que después cuando la querés incorporar, el impacto de cambiarlo o de agregarlo es costoso. Y después, por otro lado, está también, si querés, es aquella empresa tradicional, que en estos puntos tal vez no tenía en cuenta, que tal vez esta filosofía dentro de su propia compañía tampoco lo tiene pensado. Entonces, esa transformación digital, esa transformación de pensarlo, también tiene un costo y tiene digamos, no solamente un costo, sino lleva su tiempo, ¿no? Justamente lleva su tiempo y hay un tema también importante que también hay que pensar, que tanto las startups como la tradicional tienen que poner su foco y tal vez no se evalúan, que el valor de tener un cliente mal atendido, ¿no? O enojado, ¿no? Entonces, eso también es importante también evaluarlo, porque uno tal vez evalúa la parte de decir un alta de un cliente, un nuevo cliente, pero no cuánto me cuesta o cuánto es el efecto, el impacto de tener un cliente enojado o disconforme, ¿no? Por eso es interesante lo que decía Sebastián de los indicadores de un buen onboarding, ¿no? Después, bueno, hay cuestiones también mínimas de consideración que uno tiene que tener cuando trabaja o interactúa digitalmente con el cliente que ayuda a la buena experiencia de adhesión, ¿no? Esto famoso de usar funcionalidades o una evaluación de usabilidad, ¿no? No sé, como ejemplos, no sé, una adopción básica de, no sé, de poder tener descripción de botones, información, de no todas las transacciones sean hechas en un único paso, no sé, creo que tiene que ver con no ponerle en la mirada central que hay personas y que que hay que mirar también que hay una inclusión digital que hay que considerar, ¿no? Sobre lo que comenta Dani y Sebas, entiendo que todo esto responde a algún tipo de tendencias, ¿no? En el onboarding digital. ¿Nos podés contar un poquito cuáles serían esas tendencias? Bien, sí, a ver, lo que se espera como tendencias es seguir apostando a la innovación y sobre todo mejorar la experiencia del usuario, ¿sí? No sé, por ejemplo, te puedo mencionar que la tendencia está volcada a mayor automatización en los procesos de onboarding, sobre todo utilizando tecnologías como inteligencia artificial y aprendizaje automático para un poco para agilizar y personalizar el proceso de onboarding y que sea acorde al negocio que está implementando, ¿sí? Este proceso. Otra tendencia puede ser el uso de las biometrías, tanto huellas dactilares, reconocimiento facial y de voz. Son cuestiones que se están convirtiendo cada vez más, o sea, se están haciendo más populares y son muy seguras a la hora de la verificación de la identidad. Y creo que otra tendencia y un poco el foco al cual se está moviendo es mayor personalización, ¿sí? Eh, Hay millones de formas de abordar lo que es un proceso de onboarding para recopilar un montón de información, pero el foco sería ajustarlo al proceso de negocio específicamente y no convertirlo en una tarea de mucho tiempo y que genere mucha fricción con el usuario. Buenísimo, chicos, buenísimo. Les agradezco hasta acá. Por lo menos a mí me está quedando claro, bastante claro. Ahí la comunidad nos podrá ir comentando en los comentarios de YouTube, luego también sobre en podcast que se va a estar subiendo en Spotify. Y me gustaría que cerremos este punto con respecto al onboarding y continuando el proceso, vamos a darle paso a hablar un poquito más ya al punto de fraude, ¿no? Ujú. Entiendo que un proceso de onboarding obedece ciertas reglas, obedece ciertos procesos,
Pero antes de seguir avanzando y que ya pasemos a hablar de fraude, Dani, hay una pregunta que te quiero hacer, que nos puedas explicar al público que estamos conectados, ¿qué es la identidad digital de una persona, ¿no? Primero que todo. Dale. Bueno, en realidad la identidad digital hoy en este momento se está hablando de como distintas maneras, porque bueno, tanto con todo esto que está viniendo de inteligencia artificial, el metaverso, los avatars y demás, como que hay como un revuelo a nivel de lo que se llama identidad digital, ¿no? Pero para hacerlo sencillo y para poder hacerlo, si querés, alineado a lo que sería el siguiente tema, que es de fraude, a mí me gustaría contar que la identidad digital se construye con el conjunto de información que puede tener una persona física, o sea, vos, yo y demás, o también jurídica, una empresa, ¿no? ¿Por qué no meter también acá en la mesa a las empresas, ¿no? Em, que puede ser con un aporte mío o el aporte de cada una de las personas o con el aporte de un otro que aporte información sobre mi identidad digital, ¿no? Y también en este momento también se juega que a veces ese aporte es con mi consentimiento o no. Pero todo eso es el que conforma lo que llamamos identidad digital, ¿no? Que a veces esa información o esa data puede tener unos efectos positivos o negativos, ¿no? Jugando un poco esto en cuál sería el siguiente tema que vamos a hablar. ¿Qué conforma una identidad digital? Y puede representarse en múltiples formas. Por ejemplo, una licencia de conducir, un pasaporte, la tarjeta de gimnasio, todo lo que implica lo que publico también en mis redes sociales, no sé, datos de mi empleado, o sea, de mi empleo, de mi estudio y demás. Todo eso lo que podemos plantear como lo que conforma o representan la identidad digital de una persona o de una empresa. Sebas, y abriendo ya paso a todo el apartado de fraude, en base a lo que comentaba Dani, primero de todo yo lo que te quería preguntar, como para hacer un entre y entender un poquito más, es ¿en qué consiste la prevención de fraude para los canales financieros? La prevención de fraude básicamente es el conjunto de técnicas y medidas que adopta una entidad para prevenir y mitigar actividades fraudulentas, ¿sí? En los distintos canales. Específicamente los canales digitales podría implicar la manipulación de transacciones financieras, el uso de información financiera falsa o robada, el robo de información, básicamente. A ver, la prevención de fraude es esencial para garantizar seguridad al usuario y la confidencialidad de sus datos, ¿verdad? Y también es esencial para proteger la integridad de los sistemas financieros y sus procesos. Gracias, Sebas, gracias, súper claro. Y en base a esto, Dani, yo te quería consultar, mira, yo tengo la experiencia y bueno, los que estamos acá usamos diferentes tipos de aplicaciones y en esa hay aplicaciones que uno, bueno, tiene un doble factor, en otras que te llega al mail un código y ese código lo pones o integras también Google Authenticator, o sea, tenés varias cosas dentro de un mismo proceso para poder autenticarte, ¿no? Entiendo que esto tiene que ver con detectar el fraude digital. Ahora, ¿cómo lo podemos detectar en tiempo real? ¿Esos son ejemplos? ¿Nos podrías contar en qué consiste, Ani? Bueno, está buena la pregunta porque la tendencia es justamente y el requerimiento que todos nuestros clientes nos piden es yo quiero detectar el fraude digital en tiempo real, ¿no? Me parece que esto es clave. Ahora, el punto acá de realidad es que llegar a lograr eso requiere mucha tarea y muchas cosas antes que completar, ¿no? Y no es algo que se logra en un único momento o se logra, se finaliza, ¿no? Es un trabajo que hay que hacer previo, durante y siempre hay que seguir analizándolo. ¿Cómo se logra eso? En realidad hay varios factores, pero te lo voy a hacer sencillo. Uno es tener un buen programa de compliance y control que realmente la compañía adopte y que esté obviamente adoptado y comprometido desde la máxima dirección de la compañía hacia todos sus empleados. Después, otro punto también que hay que tener en cuenta es tener lo que se llaman planes de investigación y de auditoría, ¿no? Que esto de investigación y de auditoría son como tipos de control o tipos de monitoreo, ¿no? También. Em,
Con esos puntos, 3 puntos, hay también elementos como tener un buen manejo de riesgos, un buen códigos de conducta tanto para mis empleados como para todos mis proveedores, tener buena educación y entrenamiento, como te decía yo antes, monitoreo y auditoría también y análisis de datos. Una de las tendencias que hoy se está teniendo, que se llama un poco lo que es el antifraude ágil, es tratar de tener todas estas miradas de programas y de acciones, de evaluaciones y demás desde el diseño. Digamos, lo ideal es que tener todas estas miradas y estas prevenciones desde el diseño de que uno está planteando su arquitectura, su modelo de solución, su modelo de negocio y demás. Em, Mucho de lo que se puede detectar es usando también la tecnología, usando análisis de datos y analizando los procesos y demás, ¿no? Entonces, me parece que el punto de que vos indicaste como el tiempo real está muy bueno, pero genera, insisto, previos programas, implementar previos programas de compliance, implica mucho entrenamiento, mucha comunicación, mucho compromiso, mucha adhesión y obviamente el uso de la tecnología, que obviamente Goyar lo brinda. Ahora entiendo, Dani, que obviamente un proceso de fraude exitoso, o sea, que se cumplan con todas las reglas que correspondan, no nos enteramos o no se entera nadie, estaría todo correcto. Quiero entender que es así, cuando no pasa nada en el medio o intermedio, estaría todo bien y el usuario final no debería enterarse. Ahora, ¿qué pasa cuando el impacto del fraude digital ya llega al cliente, ¿no? ¿Y qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con su reputación en ese caso? Es una excelente pregunta porque hoy está esto en la mesa de todos. Creo que hay una nueva ley también que está en proyecto que va a hablar justamente de esto, de la obligación de comunicar o de informar. Hablemos de fraude y también de delitos informáticos, ¿no? Que son víctimas todos. Pueden ser víctimas los consumidores, los particulares, las instituciones bancarias, las entidades gubernamentales, las empresas. O sea, hoy están todos metidos en una situación de víctima posible de un delito informático, ¿no? Por ejemplo, la otra vez leí que la empresa Mastercard, en su barómetro de seguridad digital, indicó que el 88% de los consumidores argentinos están al tanto de un ciberataque y 76% reportaron que haber sido víctimas de ese ciberdelincuente, ¿no? O sea, que no es que es algo, no es un secreto, digamos, ya está, esto todos tienen dentro de la preocupación, ¿no? Y a su vez, cuando vos hablas del impacto o de la reputación, claramente afecta y atraviesa a toda la relación del cliente y ese proveedor de servicio, ¿no? O sea, que en realidad la reputación no solo es sobre la imagen o en esa imagen digital, ¿no? Cuando hablamos antes, sino también sobre la relación que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Y ahí pone en riesgo esto que hablábamos, que el cliente te demanda, que te demanda seguridad, confianza, privacidad y esta no fricción también que hablamos, pero justamente si se siente vulnerado, se siente que no está atendido o que no fue comunicado, ahí pone en riesgo esta confianza, ¿no? Hay otro tema también importante que vos habrás dicho, que es de la reputación, pero quiero agregar otro aspecto. Las empresas también tienen que cumplir o seguir y responder sobre ciertas responsabilidades, ¿no? Las empresas normalmente tienen para ciertas actividades una responsabilidad objetiva, tiene esa responsabilidad proactiva de prevención, tiene que hacer frente a procesos y sentencias en acciones judiciales, tiene que también seguir, por ejemplo, leyes como las leyes de consumidor, la regulación del Banco Central. Por lo tanto, no solo afecta un delito o un fraude con respecto a lo que sería una reputación, sino a otros aspectos que también las empresas tienen que cumplir. Entonces, la realidad es que esto en la mesa está, la preocupación está, y obviamente, como toda preocupación, hay que tomar acción y acciones tanto preventivas o proactivas y también las correctivas, ¿no? Gracias, Dani. Súper, súper esclarecedor lo que estabas comentando. Y ahora, Seba, yo te quería preguntar también, en base a lo que estaba comentando Dani, ¿qué medidas adicionales, bien, se puede tomar en este caso para mejorar o proteger a los clientes de los fraudes digitales, ¿no? Bien,
continuando un poco con lo que me comentaba Dani en la pregunta anterior sobre la detección de fraude digital en tiempo real, algunas medidas que se pueden tomar para la prevención del fraude podrían ser, por ejemplo, el monitoreo de transacciones, sobre todo buscando actividades sospechosas en lo que es la transaccionalidad del usuario. La incorporación de autenticación de múltiples factores de todo tipo, ya sean contraseñas, códigos de seguridad, biométricos, etcétera. El análisis del comportamiento del usuario específicamente. Un punto muy importante y al cual yo le pondría mucho foco es también la educación y la concientización de los usuarios para que de alguna manera el usuario obtenga mejores prácticas de seguridad que ayuden a la prevención del fraude. Y después ya las más usuales como puede ser la encriptación de datos o la protección de los dispositivos a través de firewalls, antivirus, etc. En general, la protección contra el fraude requiere un enfoque más holístico que incluya tanto una combinación de medidas de seguridad tecnológicas, comportamientos y la educación. Un punto muy importante es que se debe trabajar en mantenerse al día con estas tendencias, porque las maniobras para cometer fraudes evolucionan constantemente. Entonces, es súper importante que estemos con las últimas tendencias y actualizados. Entiendo, Sebas, también que un proceso de autenticación, ahí recién lo estabas mencionando, tiene diferentes tipos de procesos, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para mejorar esos procesos, para evitar el fraude, por supuesto? Hay varias formas de mejorar estos procesos de autenticación. Para mencionarte alguno, te podría decir la incorporación de 2 factores o varios de autenticación. Por ejemplo, o el más común es una vez que el usuario haya incorporado la contraseña para acceder a alguna aplicación o alguna plataforma, se le puede enviar un código de verificación a través de un teléfono móvil, un correo electrónico, ¿no? Otra forma de mejorar estos procesos de autenticación es incorporar la biometría, como ya había mencionado anteriormente, el reconocimiento facial, huella dactilar, reconocimiento de voz. Eh, También se podría incorporar lo que es el análisis del comportamiento del usuario, ¿sí? Por ejemplo, en qué momento del día opera habitualmente, si el momento en que está realizando dicha operación está fuera de los parámetros usuales con los que el usuario se maneja. También otra forma de mejorar estos procesos de autenticación es identificar a los dispositivos, crear huellas que identifiquen los medios por el cual el usuario se conecta habitualmente, como puede ser un fingerprint mobile o un identificador del browser o IPs, etc. Y algo que está un poco en auge y creo que es el que mayor peso le da para mejorar estos procesos, es la incorporación de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, para detectar justamente esos patrones y anomalías en el comportamiento del usuario y mejorar su proceso de autenticación. Dani, antes vos de que hable de SEBA, estabas comentando que están saliendo regulaciones o se están hablando de regulaciones. Entonces, en base a eso, o sea, hoy en día, ¿qué medidas regulatorias hay para combatir el fraude digital en estos canales? Sí, la realidad es que hay muchas y constantemente se están actualizando. A mí me gustaría, más que hablar de regulaciones, no solamente regulaciones, ¿no? Sino sumar leyes, recomendaciones y framework de trabajo, tanto para realmente que haya una convivencia de distintas miradas, ¿no? De la seguridad, de la privacidad, de la protección de datos, y obviamente de todo eso poder implementar lo que son los programas de compliance, ¿no? Entonces, yendo en concreto, tenemos la ley en Argentina, la 25326, de la protección de datos personales, que ya está hoy en posible un proyecto de ley para adaptarla y para mejorarla, digamos. Tenemos también en poder seguir la regulación general de protección de datos europeo, que es la que tiene mayor cobertura y la que todas las leyes
luego después de protección de datos utiliza como base. La verdad que esa ley, esa regulación es bastante amplia y es bastante interesante para justamente poder tratar de seguirla y de poder cumplirla. El Banco Central también brinda muchísimos, emite muchos comunicados de requisitos o de recomendaciones también, que también son bastante interesantes y importantes de seguir, y los bancos fundamentalmente o las entidades financieras tienen que cumplir. Después hay marcos de ciberseguridad muy, muy buenos, hay framework, por ejemplo el NIS también. Además, todas las normas de 27.000 también, que también te ayuda ahí a poder enmarcar también este tipo de cumplimientos y de mejoras o regulaciones. Después tenemos los marcos de referencia también de, por ejemplo, el COVID 2019 de ISACA. Así que hay varias cosas hoy para poder seguir. Lo que acá es importante es, bueno, tener un buen plan de implementación y obviamente, primero de assessment y de implementación, para ver cuáles de todas estas regulaciones, leyes, recomendaciones, framework, en la empresa hay que utilizar, hay que implementar y, bueno, obviamente seguir adaptándolo y mejorándolo, ¿no? Así que, bueno, en tu respuesta hay mucho hoy en la mesa y va a haber mucho más en vista que esto que decía antes Sebas, ¿no? O sea, hoy hay que tratar de adelantarse de prever, ¿no? De esta responsabilidad proactiva que todos tenemos y las empresas tienen para evitar justamente el delito o minimizar justamente el fraude. Ahora venimos hablando de onboarding digital, hablamos de fraude, hablamos de regulación. Mi pregunta para vos, Eva, es antes que todo, es para el público, el común de la gente que nos escucha, como así también para quien está en el core de este negocio, ¿no? Entonces yo quiero preguntar hablando de lo que del tópico que estamos tratando hoy, ¿es más seguro entonces utilizar los canales digitales para cualquier persona? A ver, es cierto que los canales digitales pues, son más propensos a ciertas vulnerabilidades y presentan ciertos riesgos como puede ser el robo de identidad, el phishing, el malware, entre otros, ¿sí? Pero es importante saber que estos canales digitales pueden ser tan seguros como el canal tradicional. Lo importante es implementar medidas de seguridad adecuadas y que sigan las buenas prácticas, como comentaba recién Dani, entre otras. Pero por sobre todo, lo que le brinda seguridad es los beneficios que se obtienen de ir por un canal digital y no un tradicional, como puede ser la comodidad, la accesibilidad y la rapidez para acceder a cierta transaccionalidad o servicios financieros. Gracias, Eva, gracias. Y con respecto, Dani, a ese punto también, y hablamos un poquito de regulación, hablamos de regulación a nivel local, a nivel regional, a nivel internacional. Yo te quiero preguntar, para todo lo que estamos viendo y escuchando el podcast, ¿no? En Argentina, ¿qué situación está hoy el país en lo que respecta a la prevención de fraude en canales digitales? Y también, ya que está, contame a nivel, digamos, Mercosur, a nivel regional, ¿qué situación vemos? A ver, yo no veo una diferencia entre Argentina y el Mercosur, creo que estamos todos en una misma situación. Hoy es un problema, una necesidad de atacar y de resolver en forma urgente y de vuelta, no es algo que se pueda hacer solamente implementando una herramienta. Es esto que nosotros planteamos de OIAR, es una suma completa de elementos. Tenés procesos, tenés tecnología, tenés las regulaciones, tenés toda una composición de elementos que tenés que cubrir. También pensar que esto que estamos planteando, que es evitando justamente el fraude y demás, no es solo algo que puede completar un área en particular, sino toda la compañía. Y creo que toda esta mirada que estamos planteando de Dogaviar está hoy de a poco, pero bastante acelerado, digamos, en el sentido de la concientización de que bueno, es algo que en las mesas de directores y en las mesas de trabajo están, ¿no? Y la preocupación está. Y esta aceleración de esta mirada está dado en que, obviamente, los fraudes, los ciberdelitos y toda esta preocupación de los usuarios y esta exigencia de los usuarios y consumidores
hacen que, bueno, no podemos dejarlo de lado y hay que atenderlo, ¿no? Así que sí, esto lo que estamos viendo nosotros de degollar, lo estamos viendo no solo en Argentina. Nosotros tenemos interacción a nivel regional y también en Europa, y es algo de preocupación para todos, ¿no? Y de atención para todos. Gracias, Dani. Dani, sabés que le quiero hacer una última pregunta a Sebas con respecto a ese punto que vos decís de lo que estás viendo en Europa, ¿no? Entonces, en base a esto entiendo que hay tendencias también, así como en el onboarding, en fraude digital. Entonces, ¿qué tendencias estamos viendo a nivel internacional, Sebas? A ver, a nivel internacional se están viendo varias tendencias. Un poco reiterativo, pero la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el machine learning creo que están en auge y colaboran mucho con la prevención de fraudes. La autenticación a partir de múltiples factores, su evolución, la incorporación de nuevas medidas, pues otro punto. Después, otra innovación que son soluciones basadas en blockchain, que lo que permitirían, o lo que permiten, es la encriptación de extremo a extremo de estas transacciones, y que sobre todo lo que van a hacer es garantizar la privacidad y la seguridad de estas. Otra tendencia también es un poco el análisis de los datos en tiempo real. Y retomando un poquito la respuesta que dio Dani anterior, creo que la cooperación entre entidades o intersectorial es la tendencia en auge, donde gobiernos, empresas, organizaciones trabajan conjuntamente para compartir información y colaborar en lo que es la lucha contra el fraude. Chicos, la verdad que súper interesante los temas que tocamos. Yo les agradezco nuevamente por haberse hecho este espacio. Le quiero contar a la audiencia que generalmente las agendas de quienes me acompañan están casi siempre bastante ocupadas, ya que también este tipo de, digamos, este tipo de know-how, este conocimiento no es algo que abunda, ¿no? Es algo que pareciera que es súper nuevo, pero en realidad tiene su tiempo y hay poca gente por ahí que tiene el know-how y el conocimiento para llevar adelante este tipo de procesos. Así que nuevamente les agradezco, chicos. Y como siempre, ¿no? Antes de irnos, preguntarle algunas palabras, entre ellas, ¿qué les pareció? ¿Cómo la pasaron? Y obviamente invitarlos a un nuevo espacio que podamos tocar algún tema similar a esto, ¿no? Así que este es un mensaje para la comunidad, a la cual le pido que recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para estar al día con las últimas noticias y actualizaciones de Under FinTech. También si tienen algún comentario o sugerencia sobre el podcast, queremos poder escucharlos. Y nuevamente, en este caso personalmente, Jonathan les agradece y esperamos verlos en el próximo episodio. Chau, chau.